Buenas tardes. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar otra vez hasta sus hogares y poder recibir la abundante palabra que Dios ha estado derramando en este último tiempo. Llevamos ya casi 2 meses de estar en casita y el Señor se ha encargado de veras, como ha estado predicando el apóstol en los últimos días, de derramar una lluvia de bendiciones en palabra. O sea, no había habido tanta facilidad de que la palabra llegara hasta nuestro hogar como ahora, y gracias a la tecnología también. Y gracias a usted por permitirme llegar hasta su casa por este medio. Hoy les quiero compartir un tema que el Señor había inquietado en mi corazón hace un tiempo. Y como la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz, y cada vez que volvemos a retomarlo, nos abre una nueva faceta. Y es acerca del reino de los cielos. Si vamos a la Biblia, a la historia, al pueblo de Israel, dice la palabra que todo lo que le sucedió a Israel es una sombra y figura para nosotros y que realmente nos sirve para aprender de la Escritura y no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Y si vamos a leer el contexto y vemos que, por ejemplo, cómo empezó el pueblo de Israel. Dios escogió a Abraham y de ahí formó una simiente y de ahí formó un pueblo que él apartó y preparó para él. Y en toda la humanidad, ese pueblo era el escogido de Dios. Ese pueblo era el que Dios visitaba, ese pueblo era con el que Dios tenía comunicación. Y sin embargo, a pesar de la cercanía que Dios tenía con ellos siempre se apartaban, normalmente se apartaban de Dios, lo desobedecían y mandaba Dios de alguna manera un castigo y ellos se volvían otra vez y el juez, a veces levantaba un juez para que los guiara, los guiaba por un tiempo y el juez desaparecía y se volvían a apartar, y así es la historia de Israel, un va y viene, un se va y se vuelve, ¿verdad? Pero hay un momento en la historia, en el Antiguo Testamento, donde Dios se enoja con Israel muy fuertemente y les deja de hablar como por 400 años. Y lo más triste de eso es que en todo ese tiempo el pueblo de Israel no se dio cuenta que Dios no le hablaba. No se dio cuenta que ya no eran el pueblo especial de Dios y el pueblo escogido de Dios. De tal manera que cuando Dios decide darles esa nueva oportunidad y envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna y se salve, lo tienen enfrente y la mayoría no lo ve. Entonces, yo quisiera empezar el mensaje primero con este pensamiento. Dios nos llamó y nos escogió a nosotros en lo personal. Hace mucho tiempo, hace un poco de tiempo, o no sé cuánto tiempo tienes tú en el que empezaste una relación personal con Dios que quizá no tenías. Y primero Dios, que no sea así, pero podría ser que alguien, no de los que estamos oyendo el mensaje, ¿verdad?, sino que alguien más se haya empezado a apartar de Dios y Dios le haya dejado de hablar. Y esa persona sigue creyendo y confiando en que Dios lo sigue visitando, que Dios le sigue hablando y no necesariamente es así. Entonces, parte de este mensaje es poner un alto y parar en nuestra vida y decir, ¿cómo está mi relación con Dios? Dios me sigue hablando, Dios me sigue guiando, Dios me sigue enseñando. Y si no es así, es un tiempo de poder volvernos a Él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos que en esa nueva oportunidad que volviendo a Israel, ¿verdad?, esa nueva oportunidad que Dios le da al pueblo es por medio de Jesucristo. Y empieza el Nuevo Testamento enviando a Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista empieza así. Mateo 3, 1 y 2 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, o el reino de Dios, dicen en algunas versiones, se ha acercado. Otras versiones dicen, está cerca. Biblia, lenguaje sencillo, en el verso 2 dice, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Y miren, dos partes importantes se tocan en este mensaje. La primera es, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, regresen de sus caminos. Si se habían apartado, es tiempo de volverse. Y la segunda parte es, porque el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que con lo que hemos estado viviendo, tal vez ya nos acostumbramos a lo que está pasando, pero si verdaderamente analizamos nuevamente, esta situación nunca había pasado. Y todo se está dando a que el mundo cambie, a que el sistema cambie y cambie a favor de lo que está en la Biblia, como la palabra profética más segura de las cosas que van a suceder al final, como el surgimiento de un nuevo orden mundial, como una gran plaga, una gran mortandad que va a haber en la humanidad. Y un montón de cosas que si empezamos a analizar, nos podemos dar cuenta que sí,
el reino de los cielos se ha acercado. Y tal vez no cronológicamente en ese tiempo, pues cuando se presentó el evangelio de Juan y decía el reino de los cielos se ha acercado, podemos entender que el pueblo de Israel, aunque era un pueblo que tuvo comunicación con Dios, no habían vivido las experiencias del reino como las que se empiezan a vivir a partir de este nuevo pacto que empieza con Jesús. Y cuando vemos en Mateo 4:17 y vemos a Jesús ya en el principio de su ministerio, su mensaje empieza así. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Entonces, nuevamente, si hacemos un zoom o un cuadro comparativo o ponemos los dos mensajes, el de Juan y el del Señor Jesús, tienen el mismo principio: arrepentíos, vuélvanse, conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y en esa época, cronológicamente, sí, era un nuevo experimentar de cosas que nosotros ya tuvimos la bendición de vivir, pero por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era un sumo sacerdote, el que ofrecía sacrificios por el pecado, el único que podía tener esa comunicación con Dios al entrar al lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento, después de este nuevo pacto, nosotros sí tenemos derecho a esos probaditas del reino, digámoslo así, a poder entrar a la misma presencia de Dios en cualquier lugar que estemos, doblando nuestras rodillas, el Espíritu desciende y podemos tener ese contacto con el Señor. Al poder en nosotros ser partícipes de los mismos milagros y de las obras que Jesús hizo, poder vivirlas nosotros y practicarlas y poder ver los milagros. Esa instauración, esa institución del reino empezó hace 2000 años. Pero volviendo a la época de ahora, lo que estamos viviendo es un recordarnos y decirnos: el reino de los cielos ya está aquí, pero además el que está allá se está acercando, para que nosotros va a llegar el tiempo en que vamos a llegar a ese reino. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero volvamos al mensaje principal: arrepentíos. Tiempo de volverse, tiempo de buscar a Dios, tiempo de que si nos habíamos apartado, es tiempo de volvernos a Él. Y para esto deberíamos primero entender qué es arrepentirse, porque cualquiera me puede decir: no, pues si yo no he pecado, no, pues si yo no le he fallado al Señor, y posiblemente sí. Pero cuando estudiamos la palabra arrepentíos, es una palabra de origen griego que significa, es 3340, que significa metanoeo. Y significa pensar diferente, reconsiderar, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. Una vez alguien decía: ¿por qué enseñan en griego y en hebreo mejor la palabra tal cual? Y a mí me gusta buscar el significado en griego o en arameo, lo que sea, porque como que permite a uno entender un poco más el concepto o el origen o la intención de la palabra que está escrita ahí en la Biblia, porque cuando uno lee arrepentidos dice: bueno, si yo no tengo nada que arrepentirme, si no he hecho nada malo. Y hay quienes tal vez han estado tratando de vivir una vida recta y agradable delante de Dios, y realmente, digámoslo así, no hay un acto que diga: sí, es que si yo hubiera, aunque siempre cometemos errores, pero digámoslo así, en grande, no hay nada que diga: sí, necesito arrepentirme. Pero realmente, para poder ver, vamos a ver más adelante las facetas de ese reino de Dios, pero para poder participar de ese reino de Dios que se está acercando cada vez más, sí necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en muchos aspectos de nuestra vida. Hace más de un año yo tomaba un poquito este tema del reino de los cielos y di un estudio acerca de eso, una enseñanza acerca de eso, donde habían cosas que debíamos de cambiar para poder empezar a vivir en ese reino. Y era una de la manera de pensar, ¿verdad? Porque a veces estamos pensando solo en las cosas terrenales, en las cosas materiales, y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y no me voy a enfocar en eso ahorita, sino que yo quisiera el que entendamos que para poder ver el reino de Dios y ser partícipe de ese reino, todos necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y otras definiciones de esta palabra arrepentimiento dice: es un cambio de vida basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento. En el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda. Para empezar, debemos cambiar nuestra mente, pensar diferente y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, miren, yo pienso que una de las cosas primeras que debemos nosotros de cambiar, y me impresionaba después porque encontré algunos textos que están unidos a esto, es que cuando Jesús vino, Jesús, aunque nació,
en una religión judía porque él era judío. De ahí va a venir el Mesías. Él nunca predicó el judaísmo como tal. Él no predicó una religión. Él no predicó un grupo. Él no predicó un segmento, una secta, como se dice a veces, ¿verdad? Sino que él predicó un reino de los cielos. Y a veces nuestra mente es tan limitada y tan pequeña que nos suscribimos a pensar que el reino de los cielos es solo la casa espiritual a la que yo asisto, solo la iglesia a la que yo asisto, y el reino de los cielos es tan grande. No quiere decir con esto que vayamos a confundir el ecumenismo, porque también es un movimiento fuerte que se va a dar, donde se le va a enseñar a todos que no importa, que nos juntemos a orar y a pedirle a cualquier Dios, que la intención en el corazón es la misma, y eso sí es mentira, eso sí es un engaño, y eso sí es una de las doctrinas de engaño, doctrinas de error que se van a estar moviendo en este tiempo final. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y quiero ser clara con eso que no estoy diciendo, que se vale que todos nos juntemos y que todos le pidamos. Al final, Dios es Dios. Y el Dios de nosotros, el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, no es el mismo que un Dios de una religión oriental, por ejemplo. Y no voy a señalar, pero cada quien va a empezar a creer en el humanismo, a creer en esto, a creer en lo otro, y nos podemos juntar así. Tampoco, porque si algo de lo que Dios ha sido muy claro en todo el tiempo es que Él aborrece las mezclas. Él sí hace distinción en cuanto a el verdadero Dios y los demás dioses. Pero para salirnos un poquito de ese terreno escabroso, yo me ponía a pensar, todo lo que estamos viviendo, Dios lo hace con un propósito. Y una de las primeras cosas que Dios hizo fue sacarnos de las iglesias de 4 paredes, ¿verdad? De un templo físico en el que nos juntábamos a adorar a Dios. Y gracias a Dios, eso sirvió para que la palabra se expandiera, y como hablábamos, hemos tenido muchísimos mensajes que se están predicando. Hoy nos toca la 9ª temporada del retiro, ya no de verano o de invierno, todavía no se sabe, ¿verdad? Pero el retiro virtual. Y gloria a Dios por eso. Pero a veces somos con una mente tan pequeñita que pensamos que solo los que se juntan en tal lugar tienen la verdad. Solo los que se juntan en tal lugar son salvos. Y la verdad es Cristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es que el reino de Dios, hay varias definiciones del reino que no va a dar tiempo a ver en este momento, pero decía, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, el que nos ayude el Espíritu Santo a tratar de entender y poder predicar ese reino de Dios a los que nos rodean, saliéndonos de la religión, saliéndonos del contexto humano, saliéndonos de la mente limitada. Entonces, entendemos con todo lo que está pasando que el reino de los cielos sí ya está cerca y que es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Si me ponía a pensar yo, si hubiéramos podido apostar en el tiempo que el Señor Jesús vino a la tierra y decir, bueno, estaban los judíos, que eran los que creían en el único Dios verdadero, ¿verdad? Que estaban los demás pueblos que tenían muchísimos dioses, incluso en Hechos aparece que van a, creo que es Grecia, me parece, que van, ¿no? y tenían un templo a muchísimos dioses, incluso tenían un altar al Dios no conocido. Ellos creían en todo lo que le pidieran. Entonces, el pueblo, si hubiéramos podido nosotros apostar y decir, ¿quién se va a salvar de todos estos? Hubiéramos votado por los judíos, pienso yo, ¿verdad? Porque tenían un historial de una relación directa con Dios. Sin embargo, los judíos tuvieron frente, en medio de ellos, predicándole al Señor Jesús. Y su mente pequeña, su mente limitada, su mente humana, su mente encerrada en una religión, no les permitió ver ni entender al Señor Jesús, que Él estaba enfrente de ellos y que Él les estaba cambiando de alguna manera, ampliándoles el panorama del reino de los cielos. Entonces, lo primerito que tendríamos que ver es cómo está nuestra mente. ¿Será que tenemos una mente amplia a que el reino de los cielos no es una religión, sino que el reino de los cielos es una verdad? Es algo mucho más grande de lo que podemos llegar a comprender y poder salir de ese encierro, de esa limitación, y poder empezar a vivir y a probar ese reino que está para nosotros ahora.
Entonces dice en Mateo 4:17, palabra de Dios para todos, dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los judíos. Los judíos seguían creyendo en un Dios verdadero, sí, pero habían vuelto su verdad en un montón de principios, de leyes, de preceptos que tenían que cumplir tal cual, sin salirse. Y eso lo que había hecho es que los había alejado de la verdad, los había alejado del Dios verdadero. Tenían que dejar de pensar en un reino terrenal, en algo material y físico, para cambiar su mente y enfocarse a un reino más allá de lo que su capacidad le daba. El reino de los cielos de veras es un tema muy, muy amplio y muy rico y no vamos a poder definirlo ahora en este momento, pero yo lo que quisiera es aprovechar este tiempo que es corto, ya llevamos casi 15 minutos, para ver diferentes facetas en las que podemos ser partícipes del reino, según la palabra. Y la primera es ver el reino de los cielos. Podemos ver el reino de los cielos, podemos entrar al reino de los cielos y podemos heredar el reino de los cielos. Y para empezar, ¿cómo se ve el reino de los cielos? Pues para empezar no es un reino palpable y físico que se pueda ver. Se necesita de fe y de ojos espirituales para poderlo ver. Y en Juan 3:1 nos habla de Nicodemo. Dice, había un hombre de Dios, de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente de los judíos. Esta palabra prominente significa líder importante de los judíos, gobernador, autoridad. Entonces, eso me permite ver a mí que dentro de la religión, digámoslo así, o del pueblo escogido por Dios, pero que se había vuelto una religión realmente, había un líder, había un prominente, había un sabio en el aspecto, digamos, de la religión, que tenía enfrente a Jesús. Y Jesús le estaba predicando el reino de los cielos y no lo podía entender y no lo podía ver. Entonces, podría ser que después de muchos años de estar en el Evangelio, seamos prominentes en el Evangelio, manejemos el tema del Evangelio, conozcamos la palabra, pero se nos está escapando de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, la verdad del reino de los cielos, lo que Dios pretendía enseñarnos a través de Jesucristo al venir a la tierra, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo que creía que tenía a Dios, que conocía la verdad, que poseía la verdad, que era dueño de la verdad, no pudo ver a Jesús cuando lo tuvo frente. Entonces, esa mentalidad religiosa de ese líder le impedía ver el reino de Dios. Entonces, yo creo que de lo primero que tenemos que arrepentirnos y cambiar es sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, todo principio, todo concepto religioso aprendido, tal vez desde muy pequeños, tal vez desde nuestra familia, tal vez desde la tradición, porque Jesús no es tradición ni religión. Jesús es relación. Él vino a acercarnos al reino, a tener esa comunión directa con el Padre. Entonces continúa Jesús hablando con Nicodemo y en el verso 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se impacta y le dice, ¿cómo va a nacer un hombre de nuevo? ¿Cómo va a volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y eso era porque él estaba con su mente suscrita, metida a una parte terrenal solamente. Y el reino de los cielos no es terrenal, es espiritual. Y si nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué es nacer de nuevo? ¿A qué se refiere con eso? Y mire, muchas veces hay personas que tal vez han sido golpeadas con esa palabra de nacer de nuevo y piensan, no, es que nacer de nuevo me están diciendo que me cambie de religión. No, es que cuando me hacen la invitación lo que me están diciendo es que me vuelva de tal o cual religión. Y como le repito, Jesús nunca predicó una religión. Jesús nunca predicó a los judíos. Jesús nunca predicó esta manera de cumplir religiosamente, sino que Él estaba enseñando un reino. Entonces, ¿qué significaría nacer de nuevo? Primero tendríamos que abrir nuestra mente para tratar de entender, porque no se puede entender con la mente natural el nacer de nuevo. Tiene que ser con un cambio
demente a lo que Jesús se refería. Y por ejemplo, cuando un niño nace, yo lo trataba de entender así. Nacer de nuevo, como decir, ¿sabes qué? Un niño al nacer viene en blanco. Él no tiene conceptos, no tiene prejuicios, no le han enseñado normas. Él viene listo para recibir lo que le den. Y cuando va creciendo y va experimentando y le van enseñando, se empieza a formar prejuicios y conceptos que luego él mismo va a servir para tomar una u otra decisión y saber qué es lo correcto y no. Entonces el nacer de nuevo es decir como, bórrenle la mente y empecemos a esculpir otra vez. Entonces cuando Jesús está diciendo, o cuando Juan el Bautista estaba diciendo, arrepentíos, cambien su mente, ábranla de manera diferente, es decir, ábranse a pensar que el reino de Dios es otra cosa de lo que fueron enseñados tal vez de muy pequeños. Como muchos de nosotros tal vez salimos de una religión, sea cual sea, pero religión al final, donde teníamos conceptos, teníamos principios, teníamos enseñanzas y teníamos normas, y cuando de alguna manera se nos presentó la verdad, fue la gracia y el favor de Dios que nos permitió entender que eso era religión y que Dios lo quiere relación y nos permitió dar un paso a buscar de Dios. En mi caso particular así fue. Yo estaba en una religión muy metida. Me la sabía, la practicaba, no era de las de solo domingo, sino que sí era fiel creyente y practicante de eso, lo que me habían enseñado, una tradición. Y llegó un momento en mi vida en el que empezamos a tener una relación de noviazgo, porque estábamos fuera del contexto religioso, digamos, sino que así como se enseña en el mundo, con el que ahora es mi esposo, y él empezaba en el cristianismo. Entonces empezó de alguna manera a confrontarme. Yo había medio leído la Biblia y sabía que hay un camino, una verdad y una vida. Así, había un camino, no podían haber varios. Entonces me confrontaba la situación con él por decir, ¿cómo va a haber un camino allá y un camino acá? Y me acuerdo que por mucho tiempo, junto con la que es una amiga muy cercana, que en ese tiempo estábamos en la U, mi mejor amiga de la U, empezamos a tratar de hacer que era mi novio en ese momento, regresara al camino que según yo era la verdad. Y yo le pedía en mis oraciones a Dios, que era lo que yo conocía, y le decía, Señor, muéstrame el camino, porque no pueden haber varios, hay un camino, pero es este, esa era mi oración, de verdad, es este el camino. Y pasamos mucho tiempo y una relación un poco difícil en ese sentido. Y un día le dije, Señor, me rindo. Por favor, muéstrame el camino, sea el que sea, pero muéstramelo tú. Y miren, no pasó mucho tiempo y mi mejor amiga, que también practicaba la religión que yo, el Señor se le reveló, se convirtió y me vino a enseñar lo que ella había visto. Y mire, en ese momento el Señor tuvo misericordia y fue como que yo literalmente vi una mano que me quitó así, una venda de los ojos, y yo pude ver ese reino de los cielos que había estado frente a mí, pero que mi religión, que mi tradición, que mi mente limitada no me permitía ver ni entender. Y ahí empezó, ya van a ser 26 años de eso, empezó mi vida a tratar de buscar esa relación con Dios, a vivir las experiencias. No les digo que ya las haya alcanzado todas, estamos en el proceso de ese reino de los cielos tangible y dejado a nuestro alcance para poder disfrutarlo y palparlo. Entonces, para empezar, tuvo que venir un arrepentimiento y decir, sí, Señor, me arrepiento. Yo te había estado diciendo que esta era mi manera, pero hoy abro mi mente para que tú me muestres. Y ese cambio de mente me permitió ver una dimensión más allá de lo que jamás en mi religión, en mi costumbre, en mis principios, me hubiera podido entender. Y ahí ahora entiendo que cuando le hablan a uno del nuevo nacimiento fue eso, que me borraron los conceptos que ya había aprendido y me dejaron mi alma, mi mente, mi corazón en blanco para que la verdad de Dios empezara a esculpir en mí. Porque de otra manera ya me habían dicho las cosas, pero con mi mente cerrada no las podía recibir porque tenía prejuicios, porque tenía conceptos, porque tenía enseñanzas que no necesariamente eran malas del todo, pero eran ley, eran religión, y Dios no es religión. Entonces, al empezar ese cambio de mente, vino a mi vida un nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo, dice Juan 3:3 en la segunda parte, dice, el que no naciere otra vez, dice esta versión, no puede ver el reino de los cielos. Entonces,
entiendo yo ahí que no era, o sea, no era como decía Nicodemo, me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y voy a salir. No, voy a abrir mi mente a empezar de cero y dejar que tú pongas en mi mente y en mi corazón la verdad. No mi verdad, sino tu verdad, la verdad que liberta. Y entonces empezamos nuestro caminar y ese nacer de nuevo es necesario para poder ver el reino. Porque si uno no logra ese abrir su mente y dejar atrás los conceptos antiguos, los conceptos enseñados, aprendidos, no sé si bien o mal, pero al final religión nada más, no vamos a poder ver el reino. Y la primera instancia que Dios nos llama a entrar es ver el reino de los cielos. Ya está cerca, se acercó a la tierra hace 2000 años, pero ahora estamos en un proceso donde se va a seguir acercando cada vez más. Entonces, este cambio de mente, por mucho que uno lo procure, no es fácil. Y solo puede ser por medio del Espíritu Santo, el que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, el que nos haga ver las cosas de una manera diferente. Dice la palabra, vamos a ver si encuentro el verso, creo que lo perdí por acá, pero dice que el Espíritu Santo es el que aquí está, Juan 16:8, dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. Otras versiones dice que el Espíritu Santo nos convencerá de todo pecado, de castigo y de juicio, pero me gustó esta versión como dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo logre descender en tu corazón y en tu mente y tú le abras el camino para que Él entre, Él te va a demostrar, me gusta cómo dice esta versión, te va a demostrar dónde hay un pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde hay una condena. De otra manera te pueden decir lo que sea, que no te van a convencer. Y de la misma manera lo aplico a mi vida, porque ahora yo ya entendí ese reino. Pero a veces quisiera llegar con la gente y decirle, entiéndame lo que le estoy diciendo. Y si el Señor Jesús estuvo conmigo trabajando mucho tiempo y no fue hasta que, como lo conocemos nosotros, operó en mí el nuevo nacimiento, hasta que los conceptos de mi mente aprendidos fueron borrados, que entró esa verdad, que el Espíritu Santo me convenció de ese camino, no podía ver el reino. Entonces a veces estamos tratando de convencer a los nuestros a puro bibliazo y a decirle, mire, se va a ir al infierno, mire, hay condenación, mire, y no es así. Debemos de pedirle al Señor que ponga en nuestra boca esa palabra de poder. Y yo creo que ahorita el mundo está vulnerable, porque el mundo está viendo las cosas que están pasando y está preocupado. Pero si llegamos a bibliazos no vamos a llegar a nada, no vamos a lograr nada. Pero si llegamos rogándole a Dios esa unción del Espíritu Santo y esa gracia de parte de Él, en ese momento que usted abra su boca y le comparta a la persona que usted ama, el reino de los cielos se va a presentar a Él y ese nacer de nuevo, Él va a recibir ese concepto como un niño, en blanco, sin prejuicios, sin conceptos, y esa persona va a poder empezar a ver el reino y por tanto a creer en ese reino. Entonces, mire, aquí esta faceta es maravillosa. Ya cuando alguien logra ver el reino es glorioso porque empieza a dejar de ver lo terrenal, lo que se va a acabar, lo que solo es temporal, y empieza a ver más allá de una religión, más allá de una costumbre, más allá de un asistir a la iglesia, sea cual sea. Empieza a ver lo que viene. Y eso es glorioso, porque lo puede ver, lo puede percibir y puede creer en él, ya lo palpa, digámoslo así, pero aún no ha entrado al reino. Y el Señor nos invita a que también entremos al reino y que lo heredemos también. Entonces, yo quisiera leerte un verso y luego invitar, porque este mensaje está llegando a muchos lugares del mundo. Ya no está llegando solo a los que nos reuníamos los martes en la iglesia, sino que está llegando a muchas personas que quizá después de oír esto entendieron que sí necesitan cambiar su manera de pensar, sus conceptos aprendidos, que no necesariamente fueron los correctos. No sabemos quién se los enseñó y no sabemos si la persona que se los enseñó era poseedora de la verdad o había tenido ese contacto directo con el reino. Y en Romanos 10, del 9 al 13 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre griego y judío, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, yo creo que vamos a hacer un alto aquí y el tiempo que estamos viviendo es final. El reino de los cielos se ha acercado mucho más que nunca, mucho más que antes. Y aunque no por temor a una enfermedad y que saber cuánto tiempo más voy a vivir o si el reino se acaba o si el tiempo viene el Señor y se acabó el mundo, no por temor a eso, sino porque es esta oportunidad de que le entregues tu corazón a Dios y lo invites a ser el Señor de tu corazón para que puedas no solo ver el reino, sino empezar a participar de lo que ese reino poderoso es. El poder experimentar milagros, el poder ver la presencia de Dios, el poder escuchar la voz, el poder ser partícipe de tantas cosas que están guardadas para ti. Pero como dice aquí, con la boca, con el corazón se cree, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no estamos predicando religión, como te digo. Ni siquiera sé quién me está escuchando en dónde está. Yo te estoy predicando a Cristo y a Cristo resucitado. Te estoy predicando un reino de los cielos que se ha acercado para todo aquel que lo crea y lo reciba. Pero quisiera guiarte con esta oración para que la hagas a la par mía y le abras tu corazón al Señor, porque el reino de los cielos está cerca y el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es mucho más corto del que pensamos. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, yo hoy me rindo a ti, Padre. Te entrego mi corazón. Sé tú el Señor y dueño de mi vida. Te entrego mis pensamientos, mis juicios, todo lo que he aprendido, todo lo que la religión, sea cual sea, me ha enseñado. Y me dispongo a que de ahora en adelante sea tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, que opere poderosamente en mi mente, que cambie esos conceptos aprendidos a tu verdad, a las verdades de tu reino, Señor, y que pueda empezarse en mí una obra maravillosa de salvación, Padre. Opera, Señor, en mi vida el milagro del nuevo nacimiento. Permíteme entender ese reino precioso, ese reino glorioso que has acercado tú a la tierra. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y te voy a invitar, te repito con claridad, que no estamos predicando una religión, pero que si tú hiciste esta oración, vamos a dejar acá abajo un teléfono al cual puedes comunicarte por si necesitas oración, por si tienes preguntas, por si necesitas que te demos algún tipo de seguimiento. Escríbenos a ese, es un teléfono de WhatsApp y también hay un teléfono al cual puedes comunicarte. Eso te lo dejo así como un paréntesis aparte, pero vamos a seguir con la enseñanza porque todavía nos falta. Entonces, hasta ahorita están en la faceta de que ya pudiste ver el reino de Dios y es glorioso. Pero para entrar se requiere un poco más. Y dice la palabra en Juan 3:5, Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es eso de nacer del agua y del Espíritu? Pues para poder nacer del agua es necesario bautizarse. Y hasta aquí alguien puede pensar y decir: pero ya me están hablando de religión. Y no, yo estoy hablando de Biblia. La Biblia es clara cuando dice en Marcos 16:15 dice: y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, si tú ya recibiste ese reino y tú creíste en ese reino que va más allá de principios, de estatutos, de religión, de tradiciones, te falta para poder entrar el acercarte y bautizarte. Y tal vez alguien me diga: sí, pero yo ya me bauticé cuando era chiquito, me bautizaron. Pero la Biblia es clara. Yo te podría hacer una pregunta: ¿tú pediste que te bautizaran? Tú dijiste: sí, entiendo, creo en mi corazón, como dice la palabra, y necesito bautizarme. Entonces, si no fue así, es necesario que tú con conocimiento y con entendimiento digas: sí, yo creí, ahora necesito bautizarme. Y si ese es tu caso y no hay quien cercano tuyo te bautice,
escríbenos también a los teléfonos que están abajo y nos vamos a poner en contacto contigo de manera que lo puedas hacer. Porque según dice la palabra, para poder entrar al reino es necesario recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Yo me ponía a pensar, ahorita, cuando empezó toda esta situación del coronavirus, empezaron el montón de curas, ¿verdad? Que si usted se echa alcohol, mire, lo dijeron, no sé si fue a manera de chiste o fue cierto, yo creo que fue cierto, que dice que en un país muy grande del norte, así dicen, que el presidente dijo que no había que alarmarse, que con que se echaran alcohol en la garganta y tomaran no sé qué, iban a matar al virus. Y dice que el número de llamadas a los 911, unos preguntando si era cierto y otros pidiendo atención por intoxicación porque se pusieron a tomar alcohol y no sé qué más cosas, le echaron Lysol, por no decir marca, ¿verdad?, en la garganta para matar el virus, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por salvarse. Otros decían que si tomaba no sé cuántos ajos al día iba a matar el virus, no le iba a pasar nada, y le aseguro que así fue, porque si tomaba 3, 4 ajos al día, ninguno se le acercaba. Nadie le iba a contagiar el coronavirus con ese olor. Entonces, si todos estaban dispuestos a hacer lo que sea para librarse de una enfermedad terrenal que no necesariamente le iba a llegar, te pregunto yo, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea para entrar en el reino de los cielos? Y si lo que sea es bautizarte en agua, ¿qué te impide? Hay un pasaje donde hay un eunuco y le dice a Felipe, que era un evangelista, un apóstol, y le dice, ¿qué me impide bautizarme? Ya creí, ¿qué me impide? Aquí hay agua. Y va y busca agua y lo bautizan. Entonces, ese es un requisito importante. Y hemos visto testimonios por medio de la iglesia a la hora de los mensajes de gente que manda sus fotos de que gente que ha sido bautizada ahí en la pila de su casa, en el tonel de la casa, en la bañera, porque el reino de los cielos se ha acercado, está más cerca que antes. Y yo no me quiero quedar afuera. Yo ya me bauticé hace mucho tiempo, pero si no lo hubiera hecho, lo haría ahora. ¿Qué me lo impediría para que yo pueda entrar al reino? Si eso me va a hacer obstáculo, si eso te va a hacer obstáculo para entrar al reino, no pierdas más el tiempo. Y busca, hoy mismo si es posible, mañana, escribe, llama, para que en este momento puedas recibir esa segunda faceta y puedas te habiliten para poder entrar al reino. Entonces dice que para entrar hay que bautizarse, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de nacer del Espíritu Santo? Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Después de que viene el bautismo en agua, necesitamos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Entonces ya empezamos el proceso, cambiamos nuestra mente, abrimos nuestra mente para recibir el reino de los cielos y dejar atrás todo concepto, toda mentira, toda religión, todo engaño, todo precepto, toda ley, todo. Y como un niño con una mente en blanco recibir lo que Dios tiene para nosotros, la verdad del reino. Después decidimos, bueno, me quiero bautizar. Si eso es lo que se necesita para entrar, me bautizo. Muy bien, te felicito. Ahora, ¿cómo hacemos para que el Espíritu Santo empiece a fluir? Clamarle al Señor para que venga ese espíritu de poder, que sea derramado sobre tu vida y que de tu interior puedan fluir esas corrientes de agua viva. Ese Espíritu Santo es el que te va a guiar y te va a decir esto sí, esto no, esto es correcto, esto es mentira. Eso es lo que te toca hacer. Pero depende de tu disposición para clamarle a Dios. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, todo este proceso que Dios te ha llevado y que te ha dejado y te ha permitido ministrar, ha sido por medio del Espíritu Santo. Quizás no lo hayas visto, pero Él es el que te convenció y que te abrió de alguna manera el entendimiento para que puedas ver este reino. Entonces, el proceso ya empezó en ti y vas a empezar a acercarte cada vez más al Espíritu Santo y Él va a empezar a fluir poderosamente en ti y puedes clamar para que ese bautismo se manifieste en tu vida. Puede ser que empieces a hablar en lenguas y esa manifestación en lenguas, dormido, despierto, no sé, sea solo como para
que tú tengas la certeza de que el Espíritu Santo está en ti, aunque no necesariamente es eso. No necesariamente todos los que son llenos del Espíritu Santo, todos los que tienen el Espíritu Santo, hablan en lenguas inmediatamente. Sí es una manifestación. Pero volviendo un poquito al bautismo en agua y en el Espíritu, el apóstol predicó el fin de semana acerca de las lluvias. Y hablaba de la lluvia temprana, lluvia tardía, y hablaba de una lluvia que se menciona en Génesis 6:17, creo que era Gesén, pero ahorita no traje el significado, sería bueno que buscara las prédicas, están en YouTube y en Facebook. Pero decía, y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces aquí vemos que eso sucedió en la época de Noé, y toda la gente que estaba en esa época murió. Solo Noé y su familia fue salvo. Pero traigámoslo a una aplicación espiritual ahora. El Señor está trayendo un diluvio de aguas. La palabra está siendo predicada mucho más que antes por medio del internet todo el tiempo. En cualquier momento que tú estés, conectas internet, YouTube, Facebook y puedes buscar una prédica y escucharla en el teléfono, sin necesidad de tener muchos dispositivos ni mucha tecnología en el teléfono. Y dice que esas aguas del diluvio destruyeron toda carne donde había espíritu de vida. Y yo me ponía a pensar, nosotros tenemos un espíritu vivo entre nosotros, un espíritu de vida. Pero puede ser que todavía haya carne en nosotros que necesita ser destruida. Y que con esa llenura del Espíritu Santo y por medio de ese diluvio de aguas que está siendo derramado, sea el Espíritu Santo que nos vaya convenciendo y demostrando, como decía la versión que leímos, y podamos dejar atrás toda carne que todavía nos esté impidiendo avanzar, que todavía nos esté atando a la tierra. Entonces debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo y ser ministrados por la palabra. Gálatas 5, 19, 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vamos avanzando a una nueva faceta. Ya fuiste bautizado en agua, estás siendo bautizado o fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo y ese lavamiento en agua te va a hacer morir, ayudar a hacer morir todas las obras infructuosas de la carne, para que podamos ser candidatos a heredar el reino de Dios. Cuando habla de esas obras, vamos a leer nada más, no lo vamos a explicar, pero en el nombre de Jesús, que es el Espíritu Santo, que te explique a tu corazón y a tu espíritu lo que significa cada una de estas y te haga saber si de alguna manera tú no eres partícipe, aunque sea una pequeña parte de estas obras. Y dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Y esa palabra sectarismos la separé porque me puse a buscarla y significa desunión. Entonces, volviendo a uno de los temas principales que el Señor me ponía era a no estar predicando religiones ya, a no estar predicando ya esta sí, esta no, y crear desunión, división, sino a predicar el reino de los cielos. Envidias, borracheras, orgías o cosas semejantes. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo actúe poderosamente en nosotros y que esas obras de la carne vayan siendo derramadas, vayan siendo cortadas poco a poco. Y volviendo al bautismo en agua, solo un dato más por si no lo sabías, es como figura del pueblo de Israel nuevamente. Ellos venían saliendo de Egipto, venían huyendo y venía un ejército poderoso atrás de ellos que lo que pretendía, que lo que quería era matarlos. Y entonces viene Dios y abre el mar rojo, ellos atraviesan y el agua cae sobre ellos y los sepulta. Eso es figura del bautismo. Hay potestades del maligno que quieren matarte, que quieren destruirte, que quieren acabar contigo.
y te vienen persiguiendo quizá. Y tú ya saliste de Egipto, ya saliste del mundo, naciste de nuevo y rompiste con todo eso. Pero es necesario que a la hora que tú entres al agua, esos enemigos queden sepultados ahí. Y al salir de nuevo tú sales como a cero, sin quien te ataque, sin quien te persiga. Eso solo es un tip que se nos había quedado ahí pendiente. Ya para ir terminando, en 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces sí necesitamos que para ser candidatos de heredar el reino, debemos de botar toda carne. Y tal vez no sea fácil por nuestras fuerzas, pero dice la palabra que en los últimos días, dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Esa gracia el Señor la va a estar derramando sobre nosotros. Y es un favor, un periodo, una unción especial que nos va a ayudar a botar todo aquello que no hemos podido botar, a dejar de hacer todo aquello que no podemos dejar hacer por nuestras fuerzas. Esa gracia abundante de Dios está siendo derramada y va a ser derramada. Así que le podemos pedir al Señor, ayúdame, dame de tu gracia, para que yo pueda dejar atrás toda carne, toda carnalidad que no te agrada y que me impide el heredar tu reino. Y un espíritu de súplica sería un clamor constante. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este tema. Yo creo que a todos nos habló el Señor. Te habló a ti, pero también me habló a mí. Y que le clamemos al Señor para poder ser partícipes de no solo ver el reino, no solo entrar en el reino, sino heredar el reino. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que hoy, Padre bendito, como esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que ha dividido el alma del Espíritu, Señor, que nos ha, por medio de tu Espíritu Santo, convencido, Señor, y demostrado áreas que debemos rendir delante de ti, Señor. Hoy las ponemos delante de ti y suplicamos que tu gracia, Señor, que está siendo derramada, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre cada uno de nosotros y nos ayude a volvernos, a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, Señor, y acercarnos cada día más a ese reino poderoso que se está instalando, Señor, y que está cada vez más cerca, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que tú has tocado hoy, Señor, que tú has redarguido, Señor, y que tú has acercado a tu reino. Opera, Señor, el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Convéncelos, redargúyelos, Padre, y ayúdalos a empezar una nueva vida, Señor, y ser también de aquellos que van en busca de heredar el reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Me despido con la invitación nuevamente a que busquemos heredar el reino. Qué lindo, qué precioso va a ser llegar al reino de Dios. No solo verlo, sino que sobre todo el poder ser herederos, el ya no ser un visitante, el ya no ser un extranjero, sino ser coherederos con Cristo, un reino poderoso que estás llamado a que te pertenezca a ti. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor, que Dios te guarde a ti y a toda tu casa en el nombre de Jesús.